Aquí en el Instituto de Neurociencias trabajamos en distintos aspectos de la estructura y la función del sistema nervioso y en concreto en nuestro laboratorio pues estudiamos los mecanismos neuronales de adaptación neuronal. Durante los últimos 20 años hemos estado trabajando en la estructura del cerebro auditivo, cómo nuestro cerebro codifica los sonidos, pero en los últimos 10 descubrimos unas neuronas que se dedican a identificar sonidos nuevos y se adaptan a sonidos repetitivos. Había un trabajo que fue clásico, que se publicó hace 10 años, donde decía que este tipo de respuestas adaptativas, que se llama estimulación específica estímulo, se generaba por primera vez en la corteza auditiva primaria. Bueno, nuestro trabajo anterior de los últimos años demostramos que no se generaba en la corteza, que era subcortical, pero ahora además hemos dado un paso, digamos, cualitativo, porque además hemos visto que en la corteza secundaria, que son niveles de organización superior dentro de esta corteza sensorial, es donde realmente este tipo de adaptación es mucho mayor. Igual que en el sistema visual somos capaces automáticamente de separar la figura del fondo, cuando observamos una escena, nuestra atención se dirige automáticamente hacia el objeto que forma la figura y digamos que se elimina de nuestra atención todo lo que forma parte del fondo, pues en el sistema auditivo ocurre lo mismo. Aunque no nos demos cuenta, cuando estamos en un ambiente auditivo ruidoso, en una fiesta, en una sala, pues nuestras neuronas ignoran automáticamente todo el ruido de fondo y solamente reaccionan, o algunas de ellas solamente reaccionan cuando un estímulo no forma parte de ese ambiente de fondo. De manera que lo detectan automáticamente y nos lo señalizan para que nuestra atención se dirija automáticamente hacia ese evento auditivo que se supone que es importante o relevante porque no forma parte del ambiente de fondo. Bien, pues estas neuronas no se habían podido establecer claramente dónde estaban o qué tipo de respuestas neuronales individuales daban lugar a esta actividad cerebral que se mide en humanos con electroencefalograma. Y nosotros hemos podido hacerlo en la rata haciendo registros de neuronas individuales. Un animal que previamente anestesiamos y preparamos, le hacemos una cirugía muy cuidadosa para exponer la corteza auditiva, que es la parte del cerebro que está directamente en la superficie, en el lóbulo temporal, y entonces pues empezamos a hacer penetraciones con un electrodo en distintos puntos del cerebro, de los cuales conocemos perfectamente las coordenadas, mientras que estimulamos con sonidos directamente a los oídos del animal. Y si encontramos neuronas que responden, que se activan ante los sonidos, pues serán neuronas auditivas, y si además solamente se activan o se activan más cuando los sonidos no forman parte del ambiente de fondo, pues entonces serán estas neuronas que generan el así llamado potencial de disparidad o mismatch negativity en inglés. Lo que nosotros hemos descubierto, después de hacer un mapeado muy cuidadoso de la corteza auditiva en 12 animales, es que las neuronas que más demuestran esta propiedad se encuentran en las áreas secundarias de la corteza auditiva de la rata. Esto es muy importante porque creemos que estos mecanismos de adaptación neuronal son el correlato neuronal de un tipo de potencial evocado que se registra en humanos, que es el potencial de disparidad. Este potencial de disparidad se ha visto que está alterado en muchas enfermedades neurodegenerativas y en algunos desórdenes de tipo psiquiátrico como la esquizofrenia. Por lo tanto, el poder tener un modelo animal y un correlato neuronal de estas enfermedades pues es muy importante. Lo siguiente que tendremos que hacer será demostrar que estas respuestas neuronales que hemos descrito por primera vez cumplen además una serie de requisitos adicionales que se consideran esenciales para entender que lo que estamos observando es un mismatch negativity genuino, una respuesta a la disparidad genuina. Por tanto, estamos usando ya nuevos paradigmas más complejos para determinar si estas neuronas hacen esas dos cosas o en qué medida hacen esas dos cosas. Por un lado, suprimen las respuestas a los ruidos repetitivos y de fondo, y por otro lado, aumentan sus respuestas a los sonidos relevantes o discrepantes en el ambiente. El trabajo que hemos hecho es de tipo básico, no es un trabajo de tipo clínico, pero es muy importante conocer los mecanismos básicos de la función de estas neuronas, porque en un futuro
no muy lejano, muy probablemente conocer estos mecanismos nos va a servir para poder diagnosticar y tratar enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, cuando Watson y Crick descubrieron el ADN hace 50 años, nadie podía pensar que esos trabajos muy básicos, muy generales, serían hoy la base del conocimiento y del tratamiento del cáncer. Pues estamos igual en las mismas circunstancias. No digo con ello que esto sea el descubrimiento del ADN, pero en el contexto en el que nos movemos nos va a servir para dar un avance muy importante en nuestra opinión.